Que llega, se regalan dudas y hace esta mezcla entre contenido que me parece valioso, relevante, que me interesa, que me inspira, que me motiva, y esta vida de comunicadora que yo siempre soñé. Es la primera vez que se mezclan. Y empieza como un hobby con mi mejor amiga, y de pronto nos damos cuenta que empieza a crecer y a resonar con millones de personas allá afuera. Y esos primeros 2 años fueron muy emocionantes, pero muy complicados, porque nosotras no sabíamos que esto se iba a convertir en un proyecto tan grande ni en un trabajo de tiempo completo. Claro. Cada quien tiene sus chambas aparte. Entonces, Ash seguía teniendo su trabajo, yo seguía teniendo mi trabajo. Tratábamos de balancear, haciendo todo en ese momento. Nosotras editábamos videos, subíamos contenido a redes, creábamos, hablábamos con los invitados, generábamos. Todo lo que se hacía en ese momento éramos nosotras. Que se convirtió en una empresa, empieza a haber más oportunidades para que puedas enseñar, ¿no? O sea, empieza el tema de educación, empieza específicamente el tema de educación. ¿Cómo te vas a involucrar tú? ¿Y qué tipo de clases van a dar? Bueno, esto ha ido... Porque ahí puedes desarrollar esa parte. Sí, que justo es lo que te digo, que lo descubrí. Primero tuvimos un reto de 14 días que era guiado por mí y por Ash. Es más, en la primera conversación hablaste de tu taller de cómo encontrar tu propósito. O sea, Te ya digo lo que siempre lo durante estás como haciendo. 4 años di un taller, y esto era antes de que siquiera tuviéramos Se Regalan Dudas o que mi cara o mi nombre fuera conocido, pero yo decía, bueno, si algo he encontrado en este camino que le pudiera ahorrar ciertos tropiezos o que le pueda facilitar ciertos procesos a alguien, pues lo quiero compartir. Te estoy hablando que eran cursos a los que se inscribían 10, 15 personas, no importaba. Yo en lo que encontraba gozo era en compartir. Y creo que una cosa que nos hemos dado cuenta en Se Regalan Dudas y en Dudas Media es que la mayoría de las personas que llegan a nuestro contenido es porque están buscando herramientas. Y un podcast y un episodio, aunque está lleno de valor, está limitado a los 45 minutos que tú escuchas de ese tema. Entonces, ¿qué hacíamos con todas estas personas que quieren profundizar más o que quieren algo más personalizado o que quieren entender cómo adquirir todas estas herramientas de las que viene a hablar un experto? Y a raíz de eso fue que hicimos primero el primer curso digital, que nos fue increíble. Fueron 14 días de acompañamiento, y ahí nos dimos cuenta, pensamos que íbamos a ser Ash y yo guiando, y nos dimos cuenta que en realidad la comunidad que se creó a partir de ese reto, que fueron como 4,000 personas, fue lo que más valor tuvo en ese curso. Y es un grupo que sigue vigente, que sigue interactuando, que sigue acompañándose. Y a raíz de eso dijimos, ¿por qué no hacemos algo un poco más grande? Y más grande me refiero a que dure un poco más de semanas, que tenga a algún especialista involucrado para poder absorber como más conocimiento, que esté más en forma. Entonces así nace el primer curso digital que vamos a tener, que es el 20 de enero, y que retoma mucho de los talleres que yo daba originalmente. Este viene acompañado de Charms, pero es justo cómo conectar con con tu proyecto y con tu sueño o con eso que quieres hacer, y volverlo algo tangible, porque muchas veces todas estas ideas se quedan solo en el mundo de algún día voy a, pero ¿cómo hago si quiero ya dar el primer paso hacia allá? Entonces estoy emocionada de toda esa nueva era, que sí, a lo mejor puede integrar esta parte que también a mí me gusta mucho como de explicar. Empezamos por ahí. ¿Qué ha cambiado desde 5 años ahora en todo tu proyecto, voy a decir, de Leti? O sea, de no nada más de Dudas Media, sino todo lo que haces tú como host y de televisión y de alfombras y demás, y Dudas Media. ¿Qué ha cambiado en todo esto? A ver, en el primer episodio que tuvimos, creo que Se Regalan Dudas no llevaba ni un año. Creo que apenas, o iba a cumplir un año o apenas se cumplió un año. Apenas. O sea, tú fuiste de las primeras personas que nos buscó siquiera para hablar de lo que estábamos haciendo. Y yo creo que en ese momento yo por primera vez encontraba esta mezcla que yo soñaba, que era cómo aplico esto que yo quiero hacer, que es comunicar, entrevistar y hablar, pero a algo que dependa de mí y no tenga yo que estarle rogando a las personas porque me contraten y conozcan mi trabajo, y hable de temas relevantes y de temas que a mí me parecen interesantes o que pueden verdaderamente ser generadores de cambio. Durante 10 o 12 años yo me presentaba a la televisión a hablar de las vidas personales de otras personas. Y lo hacía porque yo tenía un objetivo de llegar algún día a poder tener algún contenido que me hiciera sentir orgullosa, pero hasta ese momento de lo que yo tenía que hablar a veces era trabajo que ni me gustaba compartir
porque no representaba ni mis valores, ni lo que yo creía que podía aportar algo a la comunidad. Entonces creo que llega Se Regalan Dudas y hace esta mezcla entre contenido que me parece valioso, relevante, que me interesa, que me inspira, que me motiva, y esta vida de comunicadora que yo siempre soñé. Es la primera vez que se mezclan. Y empieza como un hobby con mi mejor amiga, y de pronto nos damos cuenta que empieza a crecer y a crecer y a resonar con millones de personas allá afuera. Y esos primeros 2 años fueron muy emocionantes, pero muy complicados, porque nosotras no sabíamos que esto se iba a convertir en un proyecto tan grande ni en un trabajo de tiempo completo. Claro. Cada quien tiene sus chambas aparte. Entonces, Ash seguía teniendo su trabajo, yo seguía teniendo mi trabajo. Tratábamos de balancear, haciendo todo en ese momento. Nosotras editábamos videos, subíamos contenido a redes, creábamos, hablábamos con los invitados, generábamos. Todo lo que se hacía en ese momento éramos nosotras. Contratamos a la primera persona, creo que como a los 3 meses, y durante como 1 año solo teníamos a alguien que nos apoyara, y ni siquiera era alguien que se había graduado, era nada más como quién nos puede ayudar a lo que se nos vaya ocurriendo. El mundo del podcast en México y Latinoamérica no existía. Entonces no teníamos ni siquiera a alguien a quien preguntarle, oye, ¿podemos cobrar por esto o no? ¿Esto es una profesión o algo formal o sigue siendo un hobby? Entonces fue todo. Y no tenían background de negocios. O sea, bueno, y además tú venías de una industria que tiene unas formas muy distintas de hacer las cosas, ¿no? Y de, a ver, cómo el host va a andar diciendo cuándo quiere cobrar y de cómo el host va a andar. O sea, es como, si me dieran la oportunidad, la tomo. Bueno, no tenías una educación tampoco en el bueno, yo ya hacía freelance para algo más, o entonces yo sabía cuánto cobrar. No había nada de eso. Nada de eso, y nadie que tuviéramos algún tipo de experiencia en la industria. Okay. Yo estudié Relaciones Internacionales, Ash estudió fotografía, ella practicaba ella tenía una carrera increíble como fotógrafa, yo era conductora de televisión, Pau tenía, que es nuestra otra socia. Pero ella era manager. Era manager. Ella tenía su propia... Tenía su propia agencia y todo. Entonces, al momento que todo esto empieza a crecer, pues empezamos a enfrentarnos a todos los retos que te puedas imaginar, de profesionalizar esto, de empezar a contratar personas, de imaginárnoslo como ahora es una empresa, pero en ese entonces no teníamos ni el vocabulario. Para nosotras era un podcast y ya. Sí, o sea, no sabes qué le puedes construir encima. Porque, otra vez, no es como, vendemos botellas de agua, entonces ponemos una embotelladora y luego ponemos una distribuidora, que ya sabes como qué existe para dar esto. Ahí es por dónde se arma. Nadie sabe, y para nosotras no había un camino trazado. Fue un poco irnos imaginando, si queremos vivir de esto, ¿cómo se vería? ¿No? Y luego, como la primera oportunidad que tuvimos, firmamos un contrato en el que no podíamos comercializar nuestros espacios. Entonces, si yo no puedo comercializar el audio, que hasta ahora es lo único que tengo, ¿cómo puede existir Se Regalan Dudas en otros espacios para así poder crecer esto? Y para así poder contratar más gente. Entonces, ahí fue cuando se nos empieza a ocurrir este 360. Sí, porque si bien ese contrato te da una cantidad de dinero, no es una cantidad para poder hacer un equipo, no es una cantidad para hacer... Es como, ten y no puedes hacer nada más. O sea, no puedes hacer más dinero de esto más que lo que te estoy dando yo a ti. Y hoy que conozco la industria, no es una cantidad decente, tampoco. No. Nosotras, porque fue la primera vez que entendimos siquiera que podíamos cobrar, y se nos iluminaron los ojos y dijimos, padrísimo. Empezaron a pasar los meses y dijimos, si este proyecto quiere crecer, va a crecer, y nosotras queremos dedicarnos al 100 a esto, tenemos que imaginarnos otra forma de monetizar. Tenemos que. Y ahí fue cuando empezamos a empujar a algo que ahora quien ve un podcast cree que es normal, pero en ese entonces era... ¿Y qué si escribimos un libro? ¿Y qué si nos vamos de gira? ¿Y qué? Pero todo eso no existía. No había podcast en ese momento que hicieran eso. ¿Y qué si empezamos a hacer productos que tengan que ver con nuestros valores y nuestra filosofía, pero que sea una manera? Porque nosotros lo que no queríamos era estarle cobrando a quien nos escuchara. Nos parecía que estas herramientas que existen en Se Regalan Dudas eran la única forma de acceso a salud mental y a temas complejos que muchas personas encontraban allá afuera. Entonces no queríamos tener que cobrarle a alguien por escuchar algo que les podía salvar el momento en el que estaban pasando, pero sí teníamos que encontrar alguna forma de cobrar, entonces de subsistir, que tú sabes muy bien qué significa eso, ¿no? Entonces se prendió una chispa muy chida de creatividad, pero también de necesidad de monetizar,
de profesionalizar Se Regalan Dudas a una empresa y a algo que pudiera estar bien estructurado, con metas financieras, que nos pudiera llevar a otro lugar. Entonces, ha sido un tren de aprendizaje con sus momentos complejísimos de crisis, de güey, no podemos pagar la nómina este mes, ¿qué vamos a hacer? A momentos de muchísima felicidad cuando nos enteramos que éramos de los podcasts, el podcast conversacional más escuchado en el mundo en español. Entonces, son estos contrastes entre hay cosas enormes que nos pasan y agradecemos y al mismo tiempo nos enfrentamos a retos todos los días en esta industria. Todos los días. ¿Cómo te sientes cuando te pasa, no sé, ganaron un premio de tal cosa, pero a lo mejor ese mes no hay liquidez? O, ¿sabes? No está creciendo el ingreso al mismo tiempo que está creciendo los aplausos, ¿no? O sea, que por fuera todo el mundo, wow, y están llegando no sé qué, y las invitaron a tal, y qué padre, y por acá atrás dices, pues sí, pero ¿cuándo voy a empezar a ver dinero? ¿Cómo administras esa sensación tanto entre ustedes, o sea, contigo, con ustedes que son socias, y eventualmente, por ejemplo, estos momentos de crisis con un equipo? O sea, ¿cómo es la conversación? ¿Cómo les haces ver, oye, ¿sabes qué? ¿O qué tanto lo hacen? ¿Qué tanto les dicen? Sí. Así vamos bien, no vamos bien, va a estar difícil este mes, aguántame tantito. ¿Cómo lo...? No lo hacíamos en esta idea arcaica de que no se habla de dinero o que solo se comparten los éxitos. Y hace poquito nos dimos cuenta que muy pocas personas conocían todas las batallas internas, ¿no? que existen dentro del proyecto. Y empezamos a tomar primero la decisión de nuestro equipo tiene que saber. Tienen que saber también, incluso para saber qué priorizar en cuanto a contenido, lo importante que es que nuestros propios productos nos permitan no depender del mercado allá afuera por si se viene un año complicado, de los retos a los que nos enfrentamos como empresa todos los días. Y la segunda conversación en la que estamos empezando estos meses es compartir también hacia afuera. Muchas veces la gente romantiza y hemos escuchado comentarios como las Se Regalan Dudas lo tienen todo resuelto o qué chido estar en un proyecto tan exitoso. Y sí tienen números increíbles en cuanto a personas que nos escuchan, que comparten el contenido. Es de los podcasts más conocidos, sí, pero también tiene muchísimos retos cuando tiene que ver con nuestras finanzas internas y con educar a todo un sistema de una industria emergente, porque somos una industria emergente. Muchos patrocinadores que no entienden el valor detrás de un podcast o que todavía no confían en que es un buen medio para comunicar sus ideas, o escuchas que se resisten muchísimo y han dejado a veces de consumir nuestro contenido porque hay ciertos anuncios dentro de los episodios. Y para mí es muy complejo porque me gustaría poderles explicar que como no les quiero cobrar por escucharnos... A ver, carnal, pues bueno, repórmelo. Suéltate una lanita si no, tú abrimos un GoFundMe mañana y si ellos nos apoyan está increíble, pero de otra manera tenemos que encontrar la forma, después de 6 años de que este proyecto siga caminando, siga creciendo y siga avanzando, y para eso hay ciertas cosas. Entonces, bueno, si ya lo vas a hacer, ¿cómo me alineo con algo que haga sentido con mis valores, con el ADN de nuestra empresa, que se sienta dentro de todo algo que nosotras usaríamos o consumiríamos? Entonces, bueno, no es nada nuevo para ti, pero para la gente que nos escucha quizás sí. Hey, esto es un pedacito del podcast de Mentes. Puedes escucharlo completo en cualquier plataforma, seguirnos en YouTube o darle clic aquí para ver el episodio completo.